Alerta, todo indica que es inminente el colapso del Roosevelt. En el mundo, policía de Toronto asegura haber asesinado a un terrorista. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. Sindicalistas de educación volvieron a las carreteras y hoy bloquearon los pasos fronterizos y, por supuesto, aparte de los ciudadanos, la economía nacional también fue afectada. Por 5 semanas consecutivas, sindicalistas de salud, magisterio y unidades campesinas han manifestado a nivel nacional. Lo más relevante ha sido los constantes bloqueos de carreteras afectando a cientos de guatemaltecos. Ahora, los manifestantes han tomado también los puntos fronterizos. Este día se dio a conocer que por horas estuvo tapado 11 puntos del país. Durante el día estuvo obstaculizado los puntos fronterizos con El Salvador, Honduras y México, además que se ha considerado por parte de los inconformes la toma del Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Petén, aunque no se ha confirmado. Sin embargo, las regiones más afectadas fueron las de La Mesilla y La Democracia en Huehuetenango, Tecurumán en San Marcos, Ciudad Pedro de Alvarado y Moyuta en Jutiapa. Después del fallido intento de diálogo y acuerdos entre las autoridades y los sindicalistas, el sector empresarial se manifestó indicando que las protestas y bloqueos han provocado pérdidas millonarias y se interrumpe la ampliación comercial entre Guatemala y otros países. Además, que la falta de certeza jurídica que proyecta el país a nivel internacional provocando la fuga de inversión y la pérdida de empleos, y el impacto por los bloqueos se duplica en este periodo, pues deben abastecer el mercado internacional previo a las fiestas de fin de año. Por aparte, las autoridades de la SAT enfatizaron que este tipo de inestabilidad económica derivada de los bloqueos en carreteras y puntos fronterizos representa para el país una pérdida diaria de 43.76 millones de quetzales y perjudica la recaudación correspondiente al mes de agosto en materia de comercio exterior. Ya que hablamos de sindicalistas, un grupo de docentes del gremio magisterial bloqueó la entrada de la Dirección Departamental de Educación, ubicada en la zona de Taluleu. Los inconformes exigieron la entrega de insumos para estudiantes y el cumplimiento del pacto colectivo. Autoridades indicaron que no hubo incidentes durante la protesta. La chica dólar figura dentro del grupo de capturados hoy durante operativos en distintos puntos del país. Esto para desarticular una banda dedicada al lavado de dinero. ...21 allanamientos realizados de manera simultánea en varios puntos del país... ...permitió a las autoridades la desarticulación de una banda de lavadores de dinero. Son 9 los detenidos y dentro de los capturados... ...figura Servia Benavente Guzmán, de 45 años... ...esposa de Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar... ...quien enfrenta un proceso penal por lavado de dinero y otros delitos. Los demás fueron identificados como Edgar Aníbal Cabrera, de 32 años... José Antonio Estrada Luján, Kelly Rosiliana Fuentes Ramírez, de 20, Rolando Arturo Micheo Flores, de 66, Servia Benavente Guzmán, alias Chica Dólar, además de Noé Adbel Argueta, de 43, Manuel Lisandro Pérez, de 69, Hugo Roberto Galdames, de 63 y Douglas Amílcar Lima, de 27. En uno de los inmuebles allanados en Jutiapa, las autoridades localizaron 38.180 quetzales y 2.068 dólares. Y dentro de una de las viviendas en Zacapa se localizaron $4.000. Han sido detenidos tanto como en Jutiapa, también en el sector de Guatemala. Allanamientos se realizaron en Zacapa, en Izabal y también en Suchitepeques, donde se les indica del delito de lavado de dinero u otros activos. La investigación que inició la Fiscalía contra el lavado de dinero surgió después que la Intendencia de Verificación Especial IVE reportara transacciones sospechosas de dinero que en ocasiones superaban el $1.000.000. Y hablando de alias Chico Dólar, esta tarde trascendió la extinción de bienes de este hombre que pasaron a poder de la Secretaría Nacional de Bienes. Se trata de una vivienda ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, y un camión. Edgar Morales Guerra está ligado a proceso penal por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, defraudación tributaria y cohecho activo. Desde febrero pasado, alias Chico Dólar ha perdido, además de la vivienda y el camión, dinero en efectivo y lotes en distintas ubicaciones.
En más información, los pilotos de buses extraurbanos siguen en la mira de los extorsionistas. Hoy, en Ciudad Quetzal, el conductor de una unidad de transporte fue abatido a tiros. Otra familia guatemalteca está de luto. Otro piloto del transporte público fue ultimado este día en Ciudad Quetzal. Se trata de Abraham López, de 34 años, quien murió baleado en el ingreso de la aldea Chillani. Su ayudante, Selvin Rodas, de 29, quedó herido durante el ataque. Pasajeros narraron cómo sorpresivamente una motocicleta con 2 sujetos a bordo se pusieron a la par del automóvil y dispararon en contra del piloto, cegándole la vida. Según los testigos, es la primera vez que un ataque así ocurre en esa aldea y no entienden cuál pudo ser el motivo del asesinato y dan gracias a Dios de haber salido vivos. Tras el ataque, los pilotos de la aldea Chillani, ubicada al centro de Ciudad Quetzal, suspendieron el servicio hasta nuevo aviso y piden la intervención de las autoridades en tema de seguridad. T13 Noticias presenta los más buscados. Carlos Enrique Lowenthal, vinculado al desfalco del Banco de Comercio, acusado de estafa propia. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio y responsabilidad social. Bandera nacional. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Autoridades de gobierno presentaron hoy la propuesta de reforma fiscal y argumentaron sobre los 4 rubros principales donde estiman que habrá aumento en el porcentaje de impuestos. El organismo ejecutivo presentó hoy la propuesta de gobierno para el fortalecimiento fiscal, que incluye el aumento a la tasa de impuestos específicos como el de los derivados del petróleo, cemento, regalías por explotación minera y el impuesto sobre la renta. La propuesta fue presentada por el presidente de la República, Jimmy Morales, y el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada. En el aumento al impuesto de gasolinas, que abarca para vehículos terrestres y aéreos, el gobierno espera recaudar 2.7 millardos de quetzales que serían destinados para reparación, mantenimiento y construcción de carreteras. El impuesto por galón de gasolina será generalizado en 3 quetzales. Actualmente, el impuesto de la gasolina super es de 4 quetzales con 70 centavos y aumentará a 7,70. Gasolina regular es de 4.60 quetzales y aumentará a 7 quetzales con 60 centavos. Del diésel es de 1 quetzal con 30 centavos y aumentará a 4 quetzales con 30. El de gasolina para aviación es de 4.70 y aumentará a 7 quetzales con 70 centavos. El impuesto al cemento aumentará de 1.50 a 5 quetzales por saco y el monto proyectado para recaudar es de 293.5 millones de quetzales. Para las regalías por explotación minera, el impuesto está dividido en 2 rubros. El de metales preciosos, que abarca oro, plata y platino, aumentará de 1 al 10% y el de otros minerales aumentará de 1 al 3%. El gobierno estima recaudar 103.7 millones de quetzales por este impuesto. En el caso del impuesto sobre la renta, ISR, la propuesta contempla aumentar del 7% actual al 12% sobre las utilidades mayores de 250,000 quetzales anuales, del 25% actual al 29% para las utilidades anuales de 295,000 quetzales en adelante. En el caso de los asalariados, aumentará del 5 al 7% para quienes reporten ingresos anuales de 300,000 quetzales. Además, el régimen de renta de trabajo por planilla será similar al que estaba establecido en el año 2011. Por impuestos sobre la renta, el gobierno estima recaudar 2.7 millardos de quetzales. Otro de los puntos importantes en la propuesta es la petición de algunos alcaldes para que la Superintendencia de Administración Tributaria SAT participe en la recaudación del impuesto único sobre inmuebles y el fortalecimiento del pequeño contribuyente. Aunque la propuesta del Ejecutivo ha generado mucha polémica y rechazo, el presidente de la República, Jimmy Morales, tiene una justificación para las reformas que propone.
Para que haya desarrollo económico deben haber carreteras. Les tengo malas noticias. Nuestra red vial está un poquito menos del 50% de su vida útil. Y con las condiciones actuales de nuestra política fiscal, imposible reconstruirla. Nuestra red hospitalaria en malas condiciones. Nuestras escuelas en malas condiciones. Hoy es cuando la educación, la salud, el desarrollo económico, la seguridad necesitan más inversión de parte de nosotros con la calidad del gasto que necesita de parte de nosotros. Ya el ministro de Finanzas planteó una estructura en donde el que gana más va a pagar más. Y hoy les pido a los que han ganado más y a los que ganan más que tengamos esa responsabilidad y les agradezco su comprensión. Y en el Congreso, un grupo de diputados presentó una iniciativa orientada al aumento de las regalías para el Estado de Guatemala por la actividad minera. Un grupo de diputados presentaron hoy una iniciativa de ley que pretende poner en discusión en el hemiciclo parlamentario un aumento a las regalías que percibe el Estado guatemalteco por extracción minera. El proyecto de ley pretende, además de aumentar el porcentaje de pago por la explotación de recursos, brindar una certeza jurídica a las empresas de esta industria para evitar una cancelación de licencias. Uno de los artículos también intenta proteger los intereses de las comunidades aledañas donde se pretenda realizar la extracción minera. El objetivo es que tanto empresarios como campesinos logren un mutuo acuerdo que garantice los intereses colectivos de ambas partes. También se le está dando de alguna manera una protección a las empresas mineras porque ellos también necesitan un poco de seguridad, seguridad jurídica para que cuando ya estén laborando y hayan cumplido con esos requisitos no se puedan retrotraer los procesos y resulten eliminando las licencias mineras, porque si se supone que ya pasaron todo un procedimiento, ya las obtuvieron de forma lícita, estas deben de continuar trabajando hasta su vencimiento y siguiendo los procedimientos establecidos. Para el cumplimiento del convenio 169 se deja en manos del Ejecutivo por medio del Ministerio de Energía y Minas para que ellos regulen por medio de un reglamento cómo efectivamente se va a llevar a cabo estas consultas según el 169 de la OIT. El documento entregado en dirección legislativa contempla la delimitación de destinos de los recursos obtenidos de la extracción y un aumento que supera hasta 24 veces el porcentaje actual. Es por ello que en base a los estudios realizados y obtenidos se contempla en la presente ley aumentarlo hasta un 25%. También en el Congreso continúa el ambiente tenso entre sindicalistas y el presidente de ese organismo, Mario Taracena, porque sus medidas afectan a los trabajadores, pero benefician a sus protegidos. La situación en el Congreso de la República sigue siendo complicada. Los sindicalistas aseguran estar dispuestos a llegar a las últimas instancias en la batalla que libran contra el dinosaurio de la política. Ese padre de la patria que lleva años en el Congreso de la República, brincando de bancada en bancada cada 4 años. El mismo que ha ubicado a sus queridos en puestos clave con salarios envidiables, sin necesidad de marcar hora de entrada o salida, con sueldos de profesional universitario, sin necesidad de serlo. Mario Taracena, el que asegura que está limpiando el Congreso, pero no predica con el ejemplo. El hombre que amenaza con despidos masivos y que se ha ganado el título de repudiado por los empleados de ese organismo de Estado. Esta mañana llamó la atención una manta dedicada a este personaje que fue ubicada en el estacionamiento del Congreso. En ella, los trabajadores hacen alusión al señor que acusan de abuso de autoridad y violencia psicológica, con el calificativo de dictador, aunque muchos aseguran que todavía ese tacuche le queda grande y que en todo caso se trata de un aprendiz de dictador. La batalla legal sigue en el Palacio Legislativo y sin duda el desenlace de esta novela será interesante.
Y mediante un comunicado, la CICIG argumentó su desaprobación por la medida del juez B de mayor riesgo con relación al beneficio para un grupo de procesados por cooptación del Estado. Bueno, y también en más información, ante el juez, un padre inconsciente confesó la severa agresión contra su hijo de 8 años por una travesura. Aquí le presentamos el caso. Reiner Alfredo Villatoro Fernández confesó ante el juez del ramo penal la agresión física contra su hijo de 8 años con patadas y puñetazos por dejar caer al suelo el celular de su maestra. El padre agresor solicitó al juez dejar fuera del caso a su esposa Rosaura Monzón, quien ha sufrido 2 derrames cerebrales en los últimos días. Me equivoqué, pero créanme que cuando yo miro eso, ahí me choqueo. Nunca, o sea, me cegué, si usted quiere, en ese momento mal. Y es un error, lo cometí, definitivamente, pero en ningún momento quise atentar contra la vida de mi hija. Al final de la audiencia, el juez los ligó a ambos a proceso penal por el delito de parricidio en grado de tentativa y los envió a prisión preventiva mientras se esclarece el caso. La detención de los padres fue en el año 2015 por la denuncia de la abuela del menor de edad, quien se percató de los golpes que los padres propinaban al niño. La Policía Nacional Civil capturó a Julio Horacio Peña, de 45 años, indicado de arrollar con su vehículo a Telésforo Orozco, de 21, agente de la institución. El hecho ocurrió en la zona 1 de Retaluleu, en las cercanías de la comisaría 34. El vocero policial Julio Sandoval indicó que el elemento fue remitido hacia la emergencia del Seguro Social de manera estable y el capturado consignado a los tribunales de justicia. Honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. 17 de agosto, Día de la Bandera Nacional. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Gracias por continuar con nosotros, somos T13 Noticias. La noticia que le presentamos a continuación guarda una historia poco común de la escuela y una travesura de estudiantes que estuvo a punto de cobrar la vida de una maestra. La falta de orden y control en la escuela Gilda Aparicio de Falla, en la zona 16, a causa de la falta de personal, provocó que la vida de una de las maestras del centro educativo estuviera en riesgo, luego que sus alumnos la drogaran con tal de no recibir clases. Sin embargo, el problema no queda ahí. En este lugar solo hay 3 maestras a cargo de todo el establecimiento y los padres de familia están desesperados ante la falta de atención de las autoridades competentes. Los niños van a recoger su refacción a la cocina y un grupo de 6º grado primaria vino y drogó a las maestras, les metió pastillas para dormirlas, durmió a una cierta cantidad de niños y durmió a las maestras, a las únicas 3 maestras del establecimiento. Ahora pues ya se hicieron las gestiones allá en el Ministerio de Educación, entonces ahorita estamos a la espera, ¿verdad?, de que nos manden a los docentes. Se nos ha complicado la falta de maestra porque yo estoy compartiendo con 6º grado y entonces nuestra señora nos pone a hacer unas cosas y no nos explica nada, solo explica a 6º y no nos explica a 3º. Los estudiantes se sienten desmotivados ante las ganas de estudiar y no tener un guía que les dé el pan de saber. No cabe duda que hay quienes quieren y no pueden, mientras que hay otros que sí tienen y no aprovechan. Estén conscientes que en esta escuelita urge la falta de maestros, porque si no la educación va cayendo. Y eso no, porque nuestra educación nos sirve para tener una carrera y graduarnos para tener un buen trabajo. Para los padres de familia, la preocupación es grande, ya que estamos a casi terminar el año escolar y los alumnos de último año podrían incluso quedarse sin su título de diversificado. Una vergüenza, a veces incluso ir a profesionales que no saben hablar. Ya no digamos estos patojos que tienen, ¿cómo van a recuperar el año perdido? Esa es la pregunta. ¿Y cómo van a hacer para pasarlos al siguiente año?
Por ejemplo, de aquí hay muchos patojos que fueron al CUN a hacer examen de admisión. ¿Y cómo van a ir al CUN si no tienen el diploma de SEC? Este es un ejemplo de las deficiencias en los centros escolares, la urgencia de docentes y las ansias de los estudiantes por querer estudiar. El Hospital Roosevelt sigue en su eterna agonía y las autoridades prevén en breve la suspensión de algunos servicios ante la falta de medicamentos e insumos. La crisis en el sistema de salud crece. La falta de insumos y medicamentos en el Hospital Roosevelt, considerado como el más grande del país, podría provocar un cierre temporal en la consulta externa y otras áreas. Si en los próximos 15 días las autoridades no pagan la deuda que se tiene con los proveedores, que supera los 65 millones de quetzales. El director del centro hospitalario, Carlos Soto, solicitó de manera urgente a las autoridades de salud prestar la atención para evitar la paralización de labores y que nuevamente sean los guatemaltecos los más afectados. No podemos adquirir insumos porque no nos han dado una ampliación presupuestaria. Entonces va a haber un momento en que nosotros en los hospitales de las áreas no podamos adquirir insumos. Y esto a lo que nos va a llevar es obviamente a que haya un desabastecimiento en el hospital. La situación podría ser similar en otros centros de salud y hospitales, si continúa el desabastecimiento de insumos y medicamentos para atender a la población guatemalteca. La iniciativa de reformas a la ley contra el femicidio mantiene una marcada polémica entre la diputada ponente y quienes velan por los derechos de la población femenina guatemalteca. La propuesta de reformas a la ley contra el femicidio amparada con la iniciativa 5088 mantiene abierta la polémica entre la parlamentaria ponente y representante de organizaciones que trabajan por los derechos de la población femenina en Guatemala. Dentro de las reformas, la iniciativa propone penalizar o sancionar a las mujeres que se aprovechen o hagan mal uso de la ley y que los jueces o magistrados otorguen medidas sustitutivas a los hombres denunciados por primera vez en casos de violencia contra la mujer. ¿Esto en qué casos se podría dar? ¿Solamente en violencia económica o en violencia psicológica? Porque yo no podría pensar de ninguna manera que podríamos aplicarle este beneficio a un hombre que se tipifique en femicidio, o un hombre que se tipifique en violencia física, o un hombre que se tipifique en trata o violencia sexual. O sea, eso definitivamente ni siquiera tendría cordura, no tiene sentido. La reforma también pretende crear el delito de denuncia falsa y la sanción la aplicará el juez según su criterio con base en la ley. Porque ya en el Código Penal, para cualquier hombre o mujer que su denuncia sea falsa, la ley va a, si eso se llega a comprobar, pues la ley va a sancionar como lo estipula. Pero la diferencia y lo que no han hecho, no sé si ya lo notaron o no, es que se pueda dislucidar o conocer en cualquier etapa del procedimiento, dando siempre como las garantías procesal, todos los debidos procesos de defensa para cualquier ser humano. Organizaciones que evaluaron la propuesta de reforma a la ley de femicidio están en desacuerdo porque consideran que sería un retroceso a los avances en materia de derechos humanos para las mujeres. Las organizaciones de mujeres estamos molestas, sentidas, dolidas con la actitud de la diputada Patricia Sandoval, porque como bien dice usted, pese a tanta denuncia, todavía son pocas las sentencias condenatorias. Se ha hablado mucho de que quiere hacerse una ley reguladora de la ley de femicidio porque esta no ha sido efectiva, porque se vienen cometiendo muchos femicidios. Pero si ese fuera el concepto, todas las leyes habrían que cambiarlas, a todas habría que crearles una ley reguladora, porque vemos como hoy en día hay asesinatos, hay homicidios, hay violaciones, hay trata de personas y hay una ley específica para todo eso. La población guatemalteca posee características machistas y existen vicios que obstruyen las investigaciones y aplicación de la justicia en casos de violencia contra la mujer. Además, el país ocupa el tercer lugar en el mundo en casos de femicidio. Esta polémica iniciativa de ley despierta el descontento y opiniones encontradas porque consideran que dejará más vacíos legales y por ende aumentará el número de muertes violentas contra las mujeres. La ruta interamericana mantiene su estatus de ruta de la muerte. Hoy a inmediaciones de Tecpan, un accidente de tránsito causó la muerte a 2 personas.
Un accidente de tránsito dejó como saldo una pareja fallecida en el kilómetro 92 de la ruta interamericana, jurisdicción de Tecpan, Chimaltenango. El hecho ocurrió cuando uno de los vehículos tomó el carril contrario a excesiva velocidad. Los fallecidos fueron identificados como Elvia de León, de 46 años, y Antoliano de León, de 56. También resultó herida Vilma de León, de 24 años, hija de los hoy fallecidos, y otros 2 hombres que fueron trasladados al Hospital Nacional de Chimaltenango. Las autoridades indicaron que en ese sitio constantemente ocurren percances viales. En el pavimento esta vez quedaron decenas de tomates que eran trasladados por uno de los vehículos. Los accidentes automovilísticos provocan resultados lamentables. Primero, la muerte, y segundo, la frustración ante el retraso en tribunales para castigar a los responsables. Dolor, impotencia, rabia, tristeza y muerte son el conjunto de secuelas, sentimientos y consecuencias que deja un accidente de tránsito en el que el protagonista es un autobús del transporte público. Pero ¿qué pasa cuando hay muertos? ¿Quién hace justicia? ¿Qué pasa cuando las víctimas sobreviven? ¿Quién se hace responsable? En Guatemala realmente se aplica justicia contra los pilotos de autobús cuando ocurren percances por imprudencia. Según el Ministerio Público, sí, con base en una denuncia presentada por la familia de la víctima mortal o del sobreviviente. Principalmente es un reto el poder comprobar muchas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, si las personas argumentan que el piloto iba a excesiva velocidad, pues habrá que tomar todas las declaraciones de las personas que han sobrevivido. En caso se argumente alguna falla mecánica, ya se tiene que proceder a expertos para determinar si es posible o no determinar si la unidad sufrió alguna falla mecánica. En el caso del Ministerio Público debe acudir al INASIF para determinar si en algún momento es posible obtener este tipo de dictamen. Pero esto contrasta con las deficiencias que existen en el INASIF. La falta de un laboratorio que se especialice en los análisis forenses y de campo limitan a un tribunal a encontrar un dictamen o un verdadero responsable. No, lastimosamente no contamos con un laboratorio de accidentología. Que recordemos que dentro de la accidentología estaríamos también evaluando cualquier tipo de accidente, incluso aéreos y de automóviles de todo tipo. Recordemos que dentro de los accidentes también nosotros podemos apoyar con el tema de algunas toxicologías para poder establecer el alcohol en sangre de las personas si habían consumido alguna bebida alcohólica el día del accidente. Darle al Ministerio Público un dictamen técnico-científico y argumentándole las fallas mecánicas que se pudieron establecer, si es que se puede establecer dependiendo del estado que esté el vehículo. Sin embargo, también se puede hacer una trayectoria y poder tal vez establecer la velocidad que tenía el vehículo el día del accidente. En lo que va del año, 104 personas han fallecido en percances viales. La falta de presupuesto es uno de los principales obstáculos en los tribunales donde se busca una condena a un responsable. Se dice que una persona que comete el delito de homicidio culposo por irresponsabilidad al volante podría purgar una condena de 3 a 8 años de cárcel y por lesiones graves y culposas una condena de 2 a 8 años de cárcel. Sin embargo, no todas las demandas llegan a una sentencia y en el peor de los casos, las víctimas fallecen y por falta de un adecuado análisis el caso no llega a tener un resarcimiento a las víctimas. En un área limítrofe entre Izabal y Alta Verapaz continúa la polémica por la invasión de por lo menos 14 fincas. Anoche conocimos la situación intensa que se vive entre finqueros y campesinos en el estado de Izabal. La situación en una zona montañosa de Panzosa, Alta Verapaz es similar. Pelear por tierras que son provechosas para la producción de varios cultivos. En esta ocasión, un fuerte grupo de campesinos han logrado incursionar por la fuerza en 14 fincas, invadiendo varias caballerías de tierra. Las intimidaciones contra los trabajadores del área son recurrentes y el llamado de intervención de las autoridades en el conflicto continúa siendo prioridad para evitar que el problema concluya con violentos enfrentamientos. Nuestro equipo periodístico tuvo la oportunidad de conocer la postura de estas familias, que por la fuerza luchan y se aferran a tierras que no les pertenecen. La falta de empleo, pobreza extrema, desnutrición y la ausencia de desarrollo en sus antiguas comunidades continúa siendo los factores por la cual tomaron esta decisión. Macario Caal es uno de los principales líderes que dirigen la invasión. Durante su intervención, hizo referencia al apoyo que recibe por instituciones nacionales e internacionales. Entonces las 14 fincas, las 26, 27, 28 liderazgos que estamos solo un solo camino.
Entonces el gobierno, lo que nosotros exigimos, el gobierno, o exigimos también del distinto de los funcionarios públicos del Estado, que nos ponga la atención. Y también que no queremos el desalojo, ya basta el desalojo. Por siempre ellos nos están apoyando a nivel nacional, también a nivel internacional. Tenemos también el apoyo, para no solo acá en Guatemala, sino que también en otros países. Siempre nos han contado el apoyo de nosotros. Al consultar con las autoridades locales, es evidente que la toma de las tierras por este pequeño grupo de guatemaltecos también hace eco en la economía local. Por otro lado, los finqueros han disminuido su actividad agrícola y ello ha provocado el despido de trabajadores. La economía de estas familias ha resultado afectada. Buscamos un poco la manera como buscamos un poco el dinero, a veces salimos a cortar un poco el cardamomo, pero como le digo, no está caro, ahorita está todo barato y nuestro maíz ahorita nos sale un poco, pero está barato. Y así nos mantenemos, pero sí nos cuesta porque no hay trabajo, no tiene trabajo nuestro marido. Y ahorita que ya no está trabajando el ingenio, ya nos cuesta. Empresarios y finqueros de la localidad hacen referencia a una orden de desalojo vigente, la cual autoridades de gobernación no han querido efectuar hasta el momento. De concretarse dicha orden, debe ser importante la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos e instituciones que velen y garanticen los derechos de estos pobladores.